de octubre llegamos todos pacíficamente. Durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se entró de lleno la crisis agrícola. El abandono del campo fue mayor y disminuyeron los recursos oficiales que se destinaban. Sin embargo, en este gobierno se contó con el apoyo de créditos de la Alpro. Esto permitió el crecimiento del capital transnacional en la agroindustria, ya que para el entonces presidente era preferible importar granos que producirlos. En 1966 se formó el Congreso del Trabajo. Con esta medida, el gobierno tenía un interlocutor encargado de negociar las condiciones salariales y de trabajo. Todo esto permitió que el peso se mantuviera estable frente al dólar. No había problemas económicos. Los salarios iban en aumento. Los intereses bancarios estaban estables. En general, se vivía en un ambiente de tranquilidad económica y prosperidad a cambio de ignorar los problemas sociales. Finalmente, se crean nuevas empresas y organismos estatales, tales como aeropuertos y servicios auxiliares, fomentando el desarrollo económico de México, basado en el modelo de desarrollo estabilizador. A un mitin en Tlatelolco, 15,000. Uno de los aspectos a resaltar son los Juegos Olímpicos de 1968. Formalmente, los Juegos de la 19ª Olimpiada fueron un evento multideportivo e internacional. Estos se celebraron en la Ciudad de México, entre el 12 y el 27 de octubre de 1968. En el mundo de la literatura, el libro de Los hijos de Sánchez, de Oscar Lewis, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística consideraron que distorsionaba la realidad nacional y se inició un juicio en la Suprema Corte, el cual narra la historia de una familia pobre de la Ciudad de México. Jesús Sánchez, el padre, de 50 años de edad, y sus 4 hijos, de quienes su hogar es una sola habitación, en uno de los barrios bajos ubicados en el centro de una ciudad latinoamericana, que en este periodo atraviesa por un proceso de rápido cambio social y económico, donde se puede observar la cultura de la pobreza, que traspasa fronteras y la realidad económica, política y social de la época. Arnaldo Orfila, director del Fondo de Cultura Económica, fue despedido por el presidente Díaz Ordaz, pero este y los intelectuales de la época presentaron resistencia creando una nueva empresa, la editorial Siglo XXI. La Edad Artística se animó con el primer concurso de cine experimental, que organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica. El primer lugar lo obtuvo La Fórmula Secreta, de Rubén Gómez. También se destacaron Juan José Gurrola, Juan Ibáñez, José Luis Ibáñez, Salomón Leiter, Héctor Mendoza. En 1966 se realizó otro concurso de guiones y argumentos. Los ganadores, Carlos Fuentes y Juan Ibáñez con Los Caifanes. A un mitin en Tlatelolco, 15,000. En el año de 1956 se constituye el Consejo de Estudiantes Técnicos en defensa del Instituto Politécnico Nacional, integrado con la participación de 3 delegados por escuela, nombrados en una asamblea. En el ámbito universitario empiezan a manifestarse enconadas divergencias entre las federaciones integrantes de la Confederación de Jóvenes Mexicanos, básicamente en cuanto a posturas ante la Revolución Cubana y la huelga ferrocarrilera. Por su parte, las normales rurales se opusieron a la conducción de la Confederación de Jóvenes Mexicanos,
que provocó la salida de varios de sus integrantes, incluida la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. En 1966, en la Universidad Nacional Autónoma de México, se conformaron dos formas de organización del movimiento: el Consejo Estudiantil Universitario y los comités de huelga, que acercarían al movimiento estudiantil a conceptos básicos del carácter democrático organizativo, que tuvieron antecedente en la Confederación Nacional de Estudiantes de 1929, durante la lucha por la autonomía universitaria, y los comités de lucha de la educación popular del 36. El Consejo Nacional de Huelga quedará integrado por las escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Chapingo, Nacional de Maestros, escuelas de Limba integradas al movimiento. Definiría el pliego petitorio, así como a aquellas escuelas y universidades que a nivel nacional apoyasen su lucha y demandas y las tácticas de lucha del movimiento. La corriente, año del 68, qué pena me da acordar. En 1957 resulta ganador de la contienda y toma posesión de su cargo el 1 de diciembre de 1958. Durante su mandato, México entró al marco del crecimiento mundial, logrando que crecieran los sectores de la economía. 1960, el Estado de México adquiere la mayoría de las acciones de las empresas generadoras de energía eléctrica. Durante su mandato, reformó la Constitución de la República para establecerse la participación de las minorías en el Congreso de la Unión y a los diputados del partido, resultando aprobadas las nuevas leyes orgánicas de Secretarías de Estado y federales de Turismo y del Trabajo. En materia educativa, luchó por el funcionamiento de la Universidad Profesional Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, por la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia, la edificación de los museos de arte moderno, de historia natural y nacional de antropología. Se creó el Centro Internacional de Investigaciones del Maíz y el Trigo. Impulsó el libro de texto gratuito en las escuelas primarias. Se mejoró la alimentación infantil con el incremento de los desayunos escolares. Continuó con el reparto de las tierras a los trabajadores del campo. Se puso en marcha el mandato constitucional sobre el reparto de utilidades a los trabajadores y sentó los lineamientos para la fijación de los salarios mínimos. Se creó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. López Mateos, martirizado por la migraña, se volvió en la práctica un inválido que, con mucho esfuerzo, cumplía sus funciones de hombre patria. Privado del equilibrio emocional que tanto necesitaba, López Mateos nombró heredero a su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Don Adolfo era bondadoso y tranquilo, don Gustavo cruel y colérico. Su lucha obstinada por la paz mundial logró que se firmara un pacto de desnuclearización continental llamado Pacto de Tlatelolco, y en julio de 1963 logra que la administración Kennedy le devuelva unos terrenos en la frontera, tales como el Chamizal, tomados por Estados Unidos al cambiar el cauce del río. Concluyó su periodo presidencial el 30 de noviembre de 1964. La plaza estaba repleta como a las... Recordado por los de izquierda como un presidente represivo por el movimiento estudiantil del 68. Díaz Ordaz fomentó el desarrollo económico de México, impulsó un plan agrario integral, la industrialización rural y las obras de irrigación. 1967. Se firma el Tratado de Tlatelolco,
del que posteriormente surge el Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares de América Latina. Amplió la infraestructura hidráulica, llegando a construir 107 presas. Emprendió la obra del metro en la Ciudad de México. Otorgó el voto a los jóvenes de 18 años y promulgó una nueva ley del trabajo, tendiente a mejorar la situación laboral de los obreros. Creó nuevas empresas y organismos estatales, tales como aeropuertos y servicios auxiliares, entre otros. Rechazó la propuesta de Carlos Madrazo para democratizar al PRI. 1968. Meses antes de inaugurarse los Juegos Olímpicos, se inicia un importante conflicto estudiantil que no logra abarcar al sector obrero, denominado como el Movimiento Estudiantil del 68. Tras alteraciones en su personalidad y confundiendo la introversión con la soledad, perseguido por sus muertos y los fantasmas de Tlatelolco, su esposa, víctima de sus sueños malignos, le hacían temer por él, sus 3 hijos y hasta por ella misma. Díaz Ordaz designó sucesor a Luis Echeverría. Termina siendo señalado en México y en el extranjero como asesino de estudiantes. De la tarde, grupos. Creó la producción de petróleo, energía y la electricidad. Construyó la red de carreteras, aeropuertos y se crearon los puertos de navegación de altura, Puerto Madero en Chiapas y Lázaro Cárdenas en Michoacán. Creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior e instituyó, en 1975, las Secretarías de Turismo y de Reforma Agraria, así como la Comisión de Estudios del Territorio Nacional. Repartió 16 millones de tierras a los campesinos. 1974. La Organización de las Naciones Unidas aprobó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 1975. Participó en la fundación del Sistema Económico Latinoamericano, organismo regional destinado a fomentar el desarrollo independiente de los países de la región. Su gobierno enfrentó severas críticas y rechazos por parte de los jóvenes universitarios, en especial con los de la UNAM, esto como consecuencia del conflicto estudiantil de 1968. Con el objetivo de congraciarse con los estudiantes, tomó medidas populistas y durante su mandato creció el presupuesto para la UNAM en un 1.688%. El sector burócrata aumentó de 600,000 en 1972 a 2.2 millones en 1976, empleando en gran cantidad a egresados universitarios de los 60. ¿Sabías que en el gabinete echeverrista había un 78% de egresados de la UNAM y hasta un líder del 68 llamado Francisco Javier Alejo, quien ocupó el cargo de director del Fondo de Cultura Económica? Un hecho que marcó la presidencia de Echeverría y que curiosamente también estuvo ligado con estudiantes, llamado el Halconazo, que sucedió el 10 de junio de 1971, durante una manifestación estudiantil en la Ciudad de México en apoyo a los estudiantes de Monterrey, y donde estuvo involucrado un grupo paramilitar al servicio del Estado llamado Los Halcones. Jóvenes inermes fueron agredidos con palos y golpes de karate por los Halcones, grupo de atletas entrenados por el coronel Manuel Díaz Escobar, dejando a muchos heridos y algunos muertos. El presidente ofreció justicia y dijo que su gobierno enfrentaría las consecuencias de las investigaciones, las que fueran, diciendo: "No habrá un segundo Tlatelolco en el país". 1972.
La ideología gubernamental en esta época era la de gastar para crecer, multiplicando los organismos y burocracias. 1973. Se crea el Infonavit. ¿Sabías que, en 2002, fue citado a declarar ante la justicia mexicana por la matanza de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968 y la matanza de 1971? 4 años después, el 30 de junio, un juez federal ordenó su arresto por la matanza de 1968. Sin embargo, es absuelto el 8 de julio de 2006, debido a prescripción del delito en noviembre de 2005. Con esta resolución, se termina con el arraigo domiciliario en el que se encontraba. Nuevamente, para el 29 de noviembre de 2006, el magistrado Ricardo Paredes Calderón, del Segundo Tribunal Unitario de Primer Circuito de Procesos Penales Federales, le decretó auto de formal prisión por el delito de genocidio por las matanzas de estudiantes en 1968 y 1971, pero el 20 de marzo siguiente, un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva del auto. Obreros llegaron y el magisterio consciente, los estudiantes lograron un hermoso contingente. De pronto rayan el cielo 4 luces de bengala y aparecen muchos hombres, guante blanco y mala cara. Zumban las balas mortales, rápido el pánico crece.